Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Vamos a hablar de todo lo que es la información del deporte del motor en Aragón y comenzamos. Bueno, como comentaba antes, información del mundo del motor en Aragón. Tenemos un invitado de excepción, tenemos aquí a Ángel Echegoyen. Estuvo hace unos meses como como presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo y ahora pues está nada más y nada menos que como vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo. ¿Qué tal, Ángel? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Por aquí andamos. Primero, darte la enhorabuena, lógicamente, por tu nuevo cargo, y es un orgullo para nosotros tenerte aquí en 7 Zaragoza Televisión. ¿Qué te iba a comentar? ¿Cómo te ha sentado este ascenso? Dinos, cuéntanos un poquito. Bueno, pues muy contento de que el presidente Manuel Aviñó pues cuente conmigo para estar en la nueva Junta en esta temporada a partir del 2024 hasta el 2028. Y bueno, eso es una novedad para mí, estar en esta nueva Junta, aunque ya estuve hace unos años también en otra época en la Federación Española, pero bueno, con ilusiones renovadas. Bueno, más o menos, ¿qué diferencia puede haber entre lo que sería tu antiguo trabajo en la Federación Aragonesa, en la FADA, con lo que vas a hacer ahora, que es subir como 20 pisos más arriba? Bueno, sí, la Federación Española, como todos sabemos, el máximo estamento a nivel nacional. Mi idea es estar pues aportando mis conocimientos o mis ideas al presidente. Tendremos unas reuniones anuales, luego pues estar en aquellos actos que considere la Federación y, como siempre, pues representando a la Real Federación Española de Automovilismo. En mi época en la Federación Aragonesa, pues bueno, consistía pues dar apoyo a aquellos organizadores y deportistas dentro del vínculo de Aragón. Tú has sido piloto durante mucho tiempo, sigues siendo incluso, porque aún participas. Este año te hemos visto en alguna prueba. Has sido también organizador. Yo creo que eso es un punto mucho, que es muy a favor tuyo para lo que es el puesto que estás desempeñando, ¿no, Ángel? Sí, sí que es importante. Yo comencé, como bien dices, primero en la faceta como deportista a nivel aficionado, pero bueno, en diferentes disciplinas como slalom, montaña, rallies y circuitos. Y luego pues pasé a la faceta de organizador, realizando pues principalmente rallies, subidas de montaña y alguna otra prueba de tierra y asfalto. Y luego pues bueno, estuve ya en la Junta Directiva de la Federación Aragonesa. Comencé con Juanjo Ríos como vicepresidente y luego pues a lo largo de estos últimos 20 años he estado o bien en la Junta Directiva o bien como presidente de la entidad. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Es fácil organizar una prueba? Es un poco complicado. Explícanos un poco todo lo que es el organigrama, porque a veces es que no se hacen carreras, es que fíjate tú, que a veces las cosas no son tan fáciles, ¿no? Como nos parece. No es fácil. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, es complicado. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, en el pueblo de mi padre, por ejemplo, en Soto del Rey Católico. Queremos hacer un rally. ¿Qué tenemos que empezar haciendo? Oye, cuéntanos un poco, márcanos los pasos. Hay que diferenciar las pruebas de circuitos de las de carretera. Lógicamente. Da igual tierra o asfalto, entonces la de circuitos es más fácil porque al final, bueno, la autorización depende de una instalación. En las pruebas de carretera, pues ya dependemos que mínimo con más de 2 meses de antelación hay que meter los permisos en Gobierno de Aragón, y son diferentes estamentos los cuales necesitan darte el ok para esas pruebas. Desde la Federación Aragonesa sí que apoyamos a los organizadores para conseguir esos requisitos. Entonces, bueno, pues colaboramos con los organizadores en ese aspecto y bueno, y Temis, que la idea es seguir un poco con la dinámica que se llevaba en los últimos años, pues también piensa seguir ayudando a esos organizadores para que sea un poco más fácil organizar las pruebas. Luego, por supuesto, está el día de la carrera, en la cual necesitas tener ambulancias oficiales, cronometraje y otros aspectos, sobre todo relativos mucho al nivel de seguridad, para organizar una prueba del máximo nivel. ¿Qué tal, Temis López, el nuevo presidente de la Federación Aragonesa?
Bien, muy bien. De momento, bueno, pues acaba de... No es un desconocido, lleva ya mucho tiempo también en el mundo del motor, ¿no? Dijéramos. Sí. También es una persona que ha sido organizador, que ha sido deportista, que ha estado ya en la Junta de la Federación Aragonesa, por lo tanto conoce bien la casa y bueno, pues viene con ideas nuevas, también aportará gente nueva y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Oye, Ancher, y dentro de lo que es la federación, vamos a decir, ¿qué es lo que tú realmente dijéramos, te han puesto una sección donde vas a controlar tú algún tipo rallies, circuitos, pilotos, comisarios? O de momento está un poco, claro, acabas de llegar prácticamente hace poco, ¿no? Sí, acabo de aterrizar. Por ejemplo, en estas fechas sí que estoy acudiendo a galas de premios, bueno, pues en diferentes localidades por España. Entonces, bueno, pues nos tenemos que dividir porque al final hay mucha actividad a lo largo del año. Ahora toca la época de galas o reuniones también con junta directiva o con asamblea de cara a aprobar reglamentos, calendarios, presupuestos, etcétera, etcétera. Y luego, pues cuando empiece la temporada, pues bueno, pues dar ese soporte y apoyo a los organizadores por medio de la federación. Decimos que el presidente es Manuel Aviñó, valenciano, ya lleva... ¿Cuántas candidaturas? 8 años, lleva 2 legislaturas y esta será la tercera. La tercera, un hombre pues, que ha trabajado bastante por el mundo del motor, lo hemos visto aquí en Aragón muchas veces, tanto en las pruebas a nivel un poquito, claro, a nivel nacional, lógicamente, no va a venir a hacer una entrega de premios de mi pueblo, que digo yo, pero es una persona bastante entregada en el mundo del motor, ¿no? Sí, así es. Ya también fue deportista, también estuvo en la Federación Valenciana como presidente, por lo tanto conoce también el trabajo que se realiza desde las federaciones autonómicas y ya lleva 8 años en la Federación Española trabajando y bueno, y ahora ha empezado su tercera legislatura. Oye, curiosidades de la vida. Muchas veces, como profano que somos, yo el primero, la Fórmula 1. ¿Qué vinculación puede tener la Federación Española con la FIM, la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, perdona? La FIA, sí. Bueno, a ver, además Manuel Aviñó es vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo, por lo tanto la vinculación está muy bien posicionado la Real Federación Española y bueno, la vinculación, pues al final todo el deporte que se practica del motor dentro de España, pues al final la ADN es la Federación Española y todo pasa por esta federación. Sí, pero entrando un poquito más a fondo, la Fórmula 1, por decirlo así, es un nivel estratosférico, sobre todo por la cantidad de dinero que se mueve ahí, ¿no? Realmente no tiene nada que ver. Incluso hablamos otra vez del MotoGP, pero es que, por ejemplo, ahora KTM, como saben ustedes, tiene unos problemas tremendos con todo lo que es la fábrica de Austria, todas las otras fábricas que ha comprado, porque ha comprado GasGas, ha comprado Husqvarna, ha comprado... y está a punto de quebrar. Y pues nada, simplemente un piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, dice, pues igual compró el equipo de competición de KTM para que corran los muchachos, ¿no? O sea, hablamos de la diferencia que tiene que ser cobrar un tal Lewis Hamilton o un tal Fernando Alonso con los que puede cobrar un Pedro Acosta. Quiero decir con esto, es un nivel tremendísimo todo lo que se mueve comercialmente, económicamente, personalmente, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, la Fórmula 1 es el máximo exponente del automovilismo y sobre todo también a nivel de presupuestos. Entonces sí que la inversión para conseguir estas pruebas es importante, pero el retorno compensa sobradamente a las ciudades o a las regiones donde se celebra la competición. Entonces, bueno, como sabrás, el próximo año, no en el 25, perdón, el 26, tendremos un nuevo Gran Premio en Madrid. Han estado peleando por conseguirlo y bueno, y son muchas las ciudades a nivel del mundo que quieren tener un Gran Premio en sus... Lo vemos como positivo ese Gran Premio porque está Montmeló y está Madrid y siempre hay un pique, ¿sabes? Como tanto el Madrid como el Barça, en fútbol es lo mismo. Yo creo que será positivo, ¿a que sí? Sí, hombre, tener una prueba más de Fórmula 1, además por lo menos en el año 26 sí que está confirmado que van a convivir las dos pruebas, tanto Barcelona, que Barcelona ha sido uno de los grandes organizadores, ya tiene mucha tradición en el Gran Premio de Fórmula 1, ha renovado sus instalaciones, que parece un circuito totalmente nuevo
y la gente la verdad es que está muy contenta y les gusta acudir al Gran Premio. Y bueno, la novedad de Madrid, con un trazado nuevo, unas instalaciones nuevas en IFEMA y un circuito que veremos que también nos sorprenderá. Oye, al final, ¿se va a pasar por dentro de aquel hangar que habían preparado o no se sabe seguro? Todavía se está terminando de configurar, pero en principio, bueno, sí que es alrededor de las instalaciones de IFEMA, se aprovecharán las instalaciones de IFEMA para lo que es aparte del paddock, y luego, bueno, pues un recorrido también por el exterior. A nivel internacional, Fernando Alonso, Carlos Sainz, ¿cómo los ves a estos muchachos? Ya Fernando no está el muchacho, vamos, es quinto tuyo casi. Sí, Fernando la verdad es que sorprende la de años que lleva compitiendo al máximo nivel, pero bueno, todavía no... Hablamos por tu juventud, ¿eh? Sí, no te doy quinto mío porque voy a ser su abuelo casi yo. No, pero la verdad es que sorprende que todos los años que lleva y todavía está pues peleando con las posibilidades que tiene, con el vehículo que tiene, pero sabemos que si consigue tener un coche competitivo estará peleando otra vez por victorias y a ver si llega esa 33. Oye, Carlos Sainz, sabes que el año que viene, Dios, cómo lo vas a ver, si lo sabe todo el mundo, corre con Williams. Este piloto que han colocado ahora a última hora, Colapinto, ¿qué tal? ¿El argentino? Colapinto es un piloto que además estuvo aquí corriendo la Fórmula 4 en España. Ha corrido en Europa, sí. Piloto que estuvo en la Fórmula 4, que además es un campeonato de los mejores que está a nivel europeo. Entonces, bueno, pues es importante también para los campeonatos de España que tengamos pilotos que luego dan el salto a la Fórmula 1. Y bueno, ha tenido pues carreras muy positivas, también ha tenido algún pequeño incidente que espero que encuentre un asiento más pronto que tarde otra vez en la Fórmula 1 y pueda demostrar su potencial. Muy bien. Oye, este salto que muchas veces se da en la competición del karting Oye, es más fácil del karting casi pasar a las Fórmulas 4, Fórmula 1, que prácticamente que correr en circuito con un turismo. ¿Eso a qué se debe? Bueno, la Fórmula 1 fácil tampoco es. Ya, pero tú sabes, igual que yo, que muchos de los pilotos de karting, cuando llegan a un nivel muy alto, las escuderías importantes lo que hacen es ya los fichan, los meten en su escuela y los empiezan a formar. Sí, desde el karting es verdad que ya tenemos pilotos que ya están fichados, entre comillas, a largo plazo para llegar a la Fórmula 1 y tienen pues lo que estamos hablando, pues 13 o 14 años. Luego saltan a la Fórmula 4, que es la que comentábamos de Colapinto, está la F3, la F2 y ya la F1. Pero bueno, al final son 20 asientos lo que hay que repartir entre todos los miles de pilotos que hay a nivel mundial. Otras disciplinas de circuitos, como pueden ser resistencia o turismos, pues bueno, también hay equipos oficiales y también hay pilotos que están allí. Tenemos este año el caso de Miguel Molina, que ha ganado las 24 horas de Le Mans con Ferrari y desde luego que son unas categorías que tienen mucho potencial porque además hay muchas marcas involucradas. ¿No crees que se le da muchas veces demasiada importancia a la Fórmula 1 y luego aparte, claro, todo esto que le damos a la Fórmula 1 se lo quitamos a otras categorías? ¿Podría ser? Pues sí, podría ser porque bueno, los que amamos el mundo del motor conocemos todas las disciplinas y sabemos que son categorías muy bonitas y muy espectaculares, como esta que acabamos de comentar del Mundial de Resistencia. Al final pues la televisión también manda, los números mandan y si tenemos pues unas audiencias importantes en Fórmula 1, pues al final también los patrocinadores y lo que se paga por los grandes premios, pues bueno, no llegan al nivel las otras categorías que estamos hablando. Hablamos de Motorland. Motorland como instalación, pues Motorland ya conocemos que es una instalación de múltiples disciplinas, porque tenemos desde el karting, autocross, rallycross y las de velocidad, aparte de las de motos. ¿Sabes que el año que viene la carrera de MotoGP va a ser en junio? Sí. Han cambiado la fecha. Han cambiado, nos han trastocado todos esperamos para inicio de septiembre o final de septiembre y nos han puesto ahora, no sé si me va a pillar bien ir, ya te lo digo, que igual me pilla las vacaciones. Bueno, pues han cambiado la fecha, van a probar a ver en esta nueva fecha, al final, pues es un calendario mundial y me imagino que lo habrán tenido que adaptar también, a ver qué tal responde. La gente en general suele estar contenta y suele acudir, o sea que me imagino que tendremos también una buena entrada y bueno, a nivel de automovilismo pues siempre esperamos tener
carreras de primer nivel, de momento tenemos casi todos son pruebas nacionales o alguna autonómica, pero bueno, espero que más bien pronto que tarde tengamos más pruebas de 4 ruedas a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que aquí en junio, si hace calor, hace mucho calor. Hablamos de por encima de 40 grados que ya veremos, ya veremos. Yo es que me toca por esas fechas hacer determinados acontecimientos y tenemos, cuando llega la primera hora de calor en junio, eso es, no hay quien lo aguante, o sea, estamos a 44 grados en la calle. Desde luego como instalación es una maravilla, ¿no? Una maravilla, y la gente que está trabajando ahora, siempre que vamos nos atiende estupendamente, da gusto ir, pero bueno, a ver qué tal va el MotoGP en junio. ¿Qué más te iba a comentar? Por ejemplo, oye, Gil Lembrado, ¿qué tal? Piloto de 15 años, que lo acaba de fichar, sí. Con 15 años, lo acaba de fichar Red Bull, y que es un piloto que para conducir rallies tiene que ir acompañado de un señor que le lleva el coche hasta la salida porque no tiene ni carnet ni nada, con quien tiene que ver, y es un crack, dicen. Sí, así es. Bueno, Gil Membrado, su padre era piloto de rallies, corría, además en Aragón también lo vimos, pero corría principalmente en Cataluña, y este chico, como bien dices, comenzó con 15 años, con un permiso especial para poder disputar los tramos cronometrados, y luego su copiloto, quien en los enlaces, que es carretera abierta, quien tiene que coger el vehículo. Como bien dice, Red Bull ya apuesta por él. El año anterior, en marzo creo que del 23, ya corrió un rally aquí, el Rally de Zaragoza. Luego ganó, creo que su primera prueba en el Rally Sprint de Nueno, lo ganó aquí, fue su primera victoria absoluta. Y este año ha dado el salto a un Rally 2, que es un coche, un World Rally Car de la máxima categoría aquí en el Campeonato de España, y bueno, todavía está iniciando su aprendizaje, aunque ya va con vehículos, como digo, de la máxima potencia. Es muy bueno, pero lleva un coche también muy bueno. Sí, lo que pasa es que el resto de compañeros que pelean por el campeonato también llevan también lo llevan muy bueno, sí, pero entonces, claro, no va con una X como va nuestro amigo Carmelo Cayenne, que es una X Proto, que es una maravilla, pero claro, son vehículos como los que participan en el Mundial en la categoría World Rally Car 2. Exactamente. Lo del Grupo 2 se denomina a los pilotos, a los coches, ¿qué? Lo que antes era los Rally 5, sí. Al final, bueno, pues está el World Rally Car 1, que son estos vehículos que han ido hasta con sistemas híbridos, hasta hace poco, el Hyundai de Dani Sordo, y luego ya la segunda categoría es el World Rally Car 2, que además hay muchas marcas que están participando con estos coches. Uh-huh. Bueno, vamos a parar un momentín, luego seguimos hablando. Este fin de semana, desde el viernes a mediodía hasta el domingo, se va a celebrar en el Pantano de Arguís la invernal, la famosa invernal de Arguís. Se lleva celebrando ya, este año será 51ª edición. Realmente lo organiza el Motoclub Monrepos. Una concentración, vamos a ir, no concentración, porque esto conlleva otros matices, porque no hay, es simplemente un grupo de moteros de toda Europa que se juntan y simplemente pues cuentan sus experiencias, sus viajes. Pues yo estuve aquí, estuve allá, tengo esta moto, he venido desde... El año pasado llegó a venir un piloto desde Finlandia. Señoras y señores, desde Finlandia en moto hasta el Pantano de Arguís, hay que tener ganas, ¿eh? Y bueno, pues en principio les vamos a enseñar unas imágenes que nos han mandado ellos para que la gente un poco disfrute y vea de lo que es la concentración, 51ª edición, de lo que sería la invernal de Arguís. Les dejo con las imágenes. Luego volvemos a comentar más cosas. Bueno, somos un colectivo de motoristas, hemos subido un grupo de 30 motos en conmemoración del 50 aniversario del evento de la concentración invernal de Arguís, y también para conmemorar el 50 aniversario del Motoclub Pirineos, que se fundó en el 73. Pretendemos hacer una jornada de confraternización, recordar viejos tiempos, encontrarnos con viejos amigos y pasar un buen día. Parece que el tiempo acompaña, va a hacer sol, un poquito de fresco, y antes con varios compañeros recordábamos viejos tiempos en el que estábamos con un palmo de nieve, con las tiendas de campaña,
con el pantano helado y bueno, parece ser que el día nos va a respetar en ese sentido, vamos, esperemos pasar buena jornada. Parte de los organizadores, pioneros ya no están entre nosotros, bueno, los tenemos en nuestro recuerdo y durante la jornada nos acordaremos de ellos y brindaremos por ellos y por lo que hicieron. Un año más estamos aquí en Arguís, disfrutando del calor, del buen ambiente motero y de las amistades. Hola, venimos de Gerona y es la primera vez... No venimos de Gerona, tío. Pues de Sal. Venim de Sal. Venim de Sal y es la primera vez que venimos. Somos viernes de Pau. La región de Pau. La capital. Esta mañana a las 9. ¿Cómo se dice? Portemos de Gand. Sí, vale. Vu comment tu le parles, on finit en hôtel ce soir. Venimos de Cabanillas del Campo, que es un pueblo de Guadalajara, y a esta reunión es la primera vez que venimos. Pero aquí llevamos muchos años viniendo, pero por otras cuestiones. Tenemos ya unos añitos, pero bueno, hemos venido a divertirnos y a ver un poquito el ambiente de la reunión, ¿no? Claro. Hemos pasado un poquito de frío, ha habido un tramo de mucha niebla por Calatayud, que yo no sentía los dedos ni las manos Pero aquí ni está nada. fenomenal. Pero esto no parece una invernal, parece una primavera. Muy bien, como les decimos, Invernal de Arguís, al menos 600 participantes que vienen todos los años de toda Europa. Como les decía, el año pasado vino un señor hasta de Finlandia. La inscripción es muy sencilla, son 20 euros nada más. Ahora, hay que cada uno, eso es la inscripción, no hay fiestas, la fiesta es una fiesta motera, no hay actuaciones, pero bueno, se hacen unas obras tremendas, un ambiente fabuloso, casi más del 50% o el 50% son franceses, o sea, es una invernal bilingüe. Decir que también asiste Mariano Parellada todos los años, que Mariano Parellada era el que organizaba Pingüinos en Valladolid, pero por una serie de motivos aquello ha decaído bastante. Y eso pues es lo que tenemos. Hay que promover nuestras concentraciones, nuestras invernales, el grupo de moteros que se lo pasen lo mejor posible, que nos haga buen tiempo. Yo espero ir el sábado, estar un rato con ellos también y comentaremos alguna cosa en el próximo programa. Y es lo que tenemos. Pues muy bien, ¿qué te parece, Ángel? Tu padre es más de moto, tú creo que eres más de coche que... Mi padre es más de moto de carretera y yo soy de moto de ciudad, pero por trabajo, digamos. O sea, que voy con la scooter para moverme por la ciudad. Decir que aparte de tener tu puesto en la Federación Española, tú sigues también vinculado a la empresa que tienes una gran empresa en Zaragoza que desde luego tienes que dedicarle también algún rato porque no se puede... No podemos abandonar los que tenéis ese afán, tienes que estar trabajando en tu empresa, controlando, y luego aparte pues los fines de semana y más tiempo que te haga falta, pues dedicarle tiempo lógicamente a la federación, que de aquí para adelante imagino que tendrás que dedicarle por lo menos 50-50, mitad, ¿no? De momento es compatible, como bien dices, es una empresa familiar de calefacción, clima, protección contra incendios y bueno, es compatible porque la actividad sobre todo es en fin de semana. Entonces, bueno, pues salvo alguna reunión que tenemos a lo largo del año entre semana, casi todo me va a quitar más tiempo de familia que de trabajo. Oye, comentarte, tú estás dentro de lo que es la Federación Española, tú has sido piloto, está Manuel Aviñó, que también ha sido piloto. ¿Hay más gente que haya estado vinculada al mundo de la competición en el equipo directivo? Dentro de la Junta sí hay un poco de todo, pero sí que hay deportistas, hay algún organizador o algún oficial, entonces sí que tenemos un poco de todo dentro de la Junta. Un totón revolutón. Oye, aquellas copas famosas que veíamos antes, cuando eran las carreras en Alcañiz o eran en Calafat y en Cataluña, en muchos sitios,
eran un poco más asequibles, ¿no? Porque me acuerdo de la Copa X, la Copa Fiat, la Copa... claro, ahora para correr una Copa hay que comprar un buen coche, ¿eh? Yo lo digo por nuestro amigo Joaquín Rodrigo, que a veces hablamos con él, y dice, es que este coche mío no vale 30.000 euros, ¿eh? Sí, ha evolucionado todo. Por una parte, el aspecto de seguridad, que antes, bueno, pues ya sabemos que hasta con un asiento de calle, sin barras, con el coche de calle se podía correr. Entonces el aspecto de evolución ha evolucionado mucho en la parte de seguridad, pero luego también es verdad que los vehículos ya de fábrica ya partimos con mucha electrónica y con mucha tecnología que incluso para el mundo de la competición hay veces que no es compatible y hay que modificar, hay que realizar vehículos casi específicos para competición. Antes, lo dicho, eran vehículos de calle que se modificaban y ahora casi los vehículos que salen de promoción muchas veces son vehículos que parten directamente de fábrica como vehículo de competición. Oye, otra cosa, la baja, ¿seguiremos mucho tiempo con la baja en Aragón? Yo espero que sí. Está en vuestras manos y bueno, y las manos también de uno y de otro, ¿no? Allí hay dos, hay que poner lo que hay que poner encima. Yo creo que sí, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que sí. A ver, la gente está muy contenta. La organización, los participantes, desde que fue a Teruel, la verdad es que ha funcionado muy bien. Teruel, ciudad y la provincia también están muy contentos de tener a la prueba y yo creo que sí que tendremos baja para muchos años. En Teruel hablamos. En principio Teruel, porque bueno, es la que acogió con los brazos abiertos y en principio Teruel, sí. Pues muy bien. También hablando de Teruel, hace unos días se celebró una 7ª edición del Rally Mudéjar por la Sierra de Gúdar, aquellas carreteras, aquellos pueblecitos muy revirados, porque vamos a ver unas imágenes que nos ha cedido nuestro amigo Marino San José, carretera estrecha y, en fin, es difícil. Bueno, aquí Marino se llegó a proclamar campeón de la categoría de regularidad, ¿no? ¿Está bien? Sí. Con Noelia San José. Marino, que ya lo conocemos desde hace años como piloto, en diferentes campeonatos o disciplinas, pues ahora está en regularidad con un precioso Toyota. Y está corriendo no solo el Campeonato de Aragón, a veces también hace pruebas fuera y en la última de Teruel se llevó el triunfo. Bueno, vamos a ver, fueron cerca de 130 kilómetros cronometrados, porque el rally muchas veces lo vemos en la televisión y nos parece que se recorren 300 kilómetros y hay que ir los 300 kilómetros a fuego. No es así. No, así es. Además, por ejemplo, la salida protocolaria se realizaba desde el centro en la plaza del Ayuntamiento de Teruel, por lo tanto, esas zonas los coches van pues cumpliendo con toda la normativa de tráfico y respetando las normas. Bueno, los vencedores también, el que venció con un grupo 2, con un Citroën C3, creo que era Alberto Ordóñez, creo que era. Sí. Y bueno, no está nada mal. Había 2 pilotos aragoneses, Ismael Pina y otro que no recuerdo ahora bien el nombre, que tuvieron que abandonar yendo muy bien, pero claro, 40 pilotos, 7 abandonos, nos tocó a 2 pilotos aragoneses lo que es el abandonar por avería mecánica. Y bueno, el mejor aragonés, un 5º puesto que fue, lo tengo por aquí apuntado, David Sala, ¿puede ser? Creo que Sala, era. sí. David Sala. A ver, sí, Ismael es uno de los que siempre va muy rápido con el Opel Manta. Ojo, que tiene un coche ya que tiene unos años, pero sí, anda como un diablo. A nosotros ya no nos sorprende, pero porque conocemos que es muy rápido. Pero cuando ha salido a otras regiones, pues normalmente cuando ven el tipo de coche, pues piensan que va a quedar mucho más atrás y luego siempre está ahí peleando, si puede, por el podium. Está claro que contra vehículos como el vencedor, contra un World Rally Car 2, de los que comentábamos antes, contra eso no se puede competir. ¿Te parece bien que pongamos unas imágenes, nuestro técnico Miguel, que nos las ponga ahora para comentarlo y luego seguimos un poco? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior. Bueno, aquí estamos ya en meta, acabamos de llegar y bueno, nos hemos quedado campeones de Aragón de regularidad, tanto Noelia de copilotos como yo de piloto. Aquí estamos. Y aquí la máquina. Se ha portado estupendamente y nada, tenemos título. Some fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Holding down for my city. Pues muy bien, estas imágenes que gracias a Marino y a Noelia nos las han enviado. El vencedor, el quinto clasificado aragonés, David Planas, me he confundido, le hemos dicho David Salas. También tenemos un pequeño bricolaje que lo pondremos ahora enseguida. Espérate un momentito, técnico. ¿Consejos que darías tú en estos días, todos los que habéis venido aquí a Top Motor Aragón, para preparar el coche y salir de viaje? A ver, tú, cuando preparas el coche para irte de viaje, ¿qué es lo que haces? Pues para estos días yo recomiendo las ruedas de invierno. Eso sí que creo que es importante, que nos deberíamos de acostumbrar, y ya no digo casi obligarlas, pero las ruedas de invierno creo que es un gran paso para poder circular por carretera o por ciudad, vamos, tranquilamente. Y además luego, pues, no son tan caras. Antes valían mucho dinero, pero ahora las ruedas de invierno valen un poquito más que unas normales. Sí, y compensa una vez que las pruebas, la gente ya no se las quiere quitar, incluso las lleva durante todo el año. Yo conozco gente que las lleva todo el año, aunque... Un servidor. Sí, por eso que no hay problema. Y en invierno, cuando te coge una nevada, desde luego que no tienen comparación con cadenas, con otras cosas. Y luego, bueno, pues las condiciones básicas de mirar los niveles de aceites, de presión de neumáticos. ¿En el último minuto antes de salir de casa? No, mejor mirarlo con tiempo, que no pasa nada unos días antes. Por revisarlo, que aunque el vehículo actual o moderno normalmente ya te vienen esas presiones, pero mejor mirarlo con un comprobador y tenerlas todas bien. Exactamente, no espera el último día. Si tiene usted esa afición y le guste, sabe, pues bien, y si no, pues acuda a un profesional que le revise el coche, porque de viaje pues se va muy bien, y más en invierno, que la noche se echa enseguida, hace frío, hay que ir con el coche en condiciones. Hemos preparado un bricolaje que es, muchas veces les comentamos aquí pequeñas cosas, por ejemplo, cómo reparar un pinchazo, porque ahora muchos coches realmente es que no llevan ni ruedas de cambio. Llevan un kit. Llevan un kit que a veces lo sabemos manejar y a veces no, pero bueno, aquí vamos a poner cómo reparar un pinchazo con un poquito de... Nos lo pones, técnico, y lo vamos comentando con Ángel. Es simplemente lo que ha ocurrido. Aquí mi amigo Omar me trajo el otro día, mira lo que me ha pasado, yo un clavo que tal, que me pierde. Bueno, pues simplemente es unos kits que se venden en cualquier lado, en cualquier gasolinera, incluso por 10 euros, y con un poquitín, aquí le estaba temblando, me estaba grabando Omar, le temblaba un poquito el pulso, comprobamos realmente, y ayudamos con un poquito de líquido, bueno, es agua realmente, con un poco de jabón, para que el punzón ahora nos entre un poquito mejor. Simplemente sacamos el clavo y ya verás que, yo me acuerdo que antiguamente vulcanizar, había que llevar a desmontar una máquina, desmontar rueda, montar rueda. Ahora realmente no es para tanto, simplemente es con este punzón lo que hacemos es agrandamos, aunque parezca mentira, agrandamos un poquito el agujero, lo limpiamos también por si entra mucha suciedad, y ahora venden unos kits que son unas mechas que es como algo sumamente pegajoso, pero que lo tocas, casi no te lo puedes quitar de encima, ¿no? Y en este kit que teníamos, un punzón es para punzar, y ahora es una especie como si fuera una aguja de coser colchones antigua, que tiene una pequeña abertura al principio. Le vamos a poner disolución, ahí nos hemos pasado con la disolución, pero vale más poner más que menos. Simplemente ahora es meterlo hacia adentro, y como la aguja tiene una apertura en la parte
en la parte de la punta, obliga a la mecha hacia abajo, a la mecha, y ahora sacaremos ya sin ningún problema el punzón con la apertura, y ahora ya cortaremos tranquilamente lo que nos ha sobrado, hincharemos la rueda y pinchazo arreglado. Yo me acuerdo que antes más había que llevar, hombre, yo es que trabajaba de chaval en un taller, vamos a decirlo así. Teníamos máquina de vulcanizar, había que primero despegar la rueda de la llanta, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú? Sacar, porque claro, los coches antes llevaban neumáticos, llevaban una cámara, coger la cámara, darle con una lija, con un poquito de limpiador disolvente, poner la disolución, poner el parche, vulcanizar, volver a montar la cámara. Simplemente, fíjate, nos ha costado, el vídeo son 2 minutos, pero realmente lo que quiero decir con eso, que no cuesta más de 10 minutos repararlo. Ahora comprobamos, una vez hinchada la rueda, que yo la he hinchado con un compresor, pero la podíamos hinchar con estos que hay que van al mechero del coche también, sin ningún problema. Portátiles, sí. Portátiles, que en los kits sí que te venden. Te venden el coche y que te venden el compresor, pero ¿cómo arreglo yo las ruedas? Bueno, yo creo que es dijéramos, forma parte de la política económica de las empresas, pero que una rueda de recambio, aunque sea de galleta, nunca viene mal, ¿eh? Yo, si puedo elegir, prefiero la rueda normal de galleta, primero la normal y luego la de galleta, antes que un kit que muchas veces no te saca del problema. Claro, bueno. Pues muy bien. ¿Qué tal se prepara las Navidades, Sánchez? ¿Vas a ir a algún sitio? Porque vosotros sois de viajar mucho, en tu casa. Pero bueno, en principio los días de Navidad aquí sí que me queda una gala. Por medio de la Federación Española. Estuve en la gala de la Federación Extremeña y me toca la gala de la Federación Tinerfeña, así que me toca un viaje de fin de semana. Ahí tienes que coger el avión, ahí no puedes ir en coche, ¿eh? Exacto, ahí coger el avión y da el sábado y vuelta el domingo. Muy bien. Pues tenemos unas imágenes que hemos preparado de lo que es el apartado histórico. Vamos al apartado que muchas veces nos toca, que son un paseo que dimos este domingo por la mañana por los montes cerquita de Belchite, todo por camino, sin ningún problema, sin romper ninguna planta aromática ni nada. Y llegamos a un punto que había un búnker, y aprovechando que había un búnker de la Guerra Civil, pues hicimos una parada y grabamos lo que son 2 motos que se llama BMW R75, vulgarmente se conocen como BMW Guerras. Son motos con sidecar, son motos que se emplearon en la Segunda Guerra Mundial, y por una serie de cosas que nos explicará también aquí nuestro amigo Alberto y nuestro amigo Benito, pues vinieron a España unas cuantas y bueno, pues son motos que van de maravilla, pese a que tengan 80 años, son una auténtica maravilla y enseguida las iremos viendo. Pues nada, Ángel, un placer como siempre estar contigo aquí, encantado, una vez más. Igualmente. Y enhorabuena por tu labor y por tu trabajo que estás haciendo. Ya iremos dando cuenta de ello, si no te importa aquí, sí, en Siete Zaragoza de Televisión. Encantado, gracias. Bien, pues les dejo con estas imágenes, y ahora ya, pues que pasen buenos días, que tengan un buen fin de semana y hablamos la semana que viene, Dios mediante. Cuídense. Estamos aquí en el monte, hemos buscado un ambiente ideal para grabar estas motos. Es una BMW R75. Alberto, explícanos un poco las características de esta moto. Hola. Bueno, las características de esta moto, lo principal es que se fabricaron para el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces son vehículos preparados sobre todo para el off-road, ¿no? Para ir por el campo, porque claro, antiguamente carreteras las justas. Entonces, realmente como vehículo militar es extraordinario, dada su tecnología que tiene para aquellos años, ¿vale? Estas son del año 43, de 1943, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, mirad, bueno, lleva ya horquilla hidráulica, que para aquellos años ya era algo bastante avanzado. Luego lleva el típico motor de BMW, 2 cilindros boxer, refrigerado por aire, indestructible, muy sencillo. Lleva el encendido por magneto, que va totalmente separado del alumbrado de la moto, por si acaso había algún problema, el motor siempre funcionaba. Luego lleva una caja de cambios, que ahí es la creen de la creen. Lleva 4 velocidades, marcha atrás, y luego lleva largas y cortas. Y en el grupo trasero de la moto, que transmite la fuerza también al Royal Sidecar,
aparte de llevar sus satélites y planetarios, como hoy día lleva cualquier coche, también lleva un blocaje para que vayan las dos ruedas a la vez para terrenos realmente complicados. O sea, en cuestión de ir por el campo, es una de las mejores máquinas que se han fabricado. Bueno, pues afortunadamente estamos en época de paz y el uso es plenamente de ocio, ¿no? Salgo con el compañero que también tiene otra y salimos pues prácticamente todos los domingos por el campo. Algún enlace de carretera, pero el 100% vamos por el campo. ¿Participas en alguna recreación? No, en recreaciones no. Tampoco sé si hay muchas aquí en Aragón o no, pero no, en recreaciones no. Simplemente es hobby. ¿Qué tiempo hace que tienes la moto, Alberto? Pues hace ya que la tengo 2 años y llevo ahora actualmente 7.500 kilómetros. Sin problemas. ¿Me empleas, no? Sí. Realmente sí. Menos de lo que nos gustaría. El compañero la emplea bastante más. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Bueno, y ahora estamos con otro compañero. También tienes una BMW. ¿Esta BMW por qué lleva la decoración de la Cruz Roja, Benito? Pues porque la Cruz Roja perteneció durante muchos años al ejército y se utilizaron en el Pirineo para apoyo y para defensa. Ajá. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del apartado histórico. ¿Estas motos cómo llegaron a España? Porque son motos de origen alemán. Estas motos llegaron a España en 1943 en los acuerdos que tuvo Franco con Hitler y se denominó la Operación Bar. Vinieron 750 motos, las cuales muchas de ellas entraron por el Somport y otras vinieron por la frontera de Irún. Está todo documentado, de números de bastidor, o sea, está todo... ¿Y por qué nos dio Hitler estas motos? ¿A cambio de qué? Pues Franco estaba vendiendo el wolframio que se empleaba para los blindajes de los carros de combate, se lo estaba vendiendo a los americanos. Y Hitler pues llegó a un acuerdo con Franco que le daría material bélico a cambio de este wolframio que se lo estaba llevando el bando contrario, claro. Bueno, pues el wolframio se estaba vendiendo a un precio muy barato para los americanos. Entonces Franco, en el acuerdo que llegó, le pusieron un precio muy alto y el pago se hizo con material bélico. Vinieron carros de combate, vinieron camiones, vinieron muchos aviones, cañones antiaéreos y vinieron 750 motos. Oye, Benito, Alberto ya nos ha dicho que hace salidas. ¿Tú también haces salidas con esta moto, Benito? Pues todos los sábados y domingos del año, mientras no llueva. Si no llueve salimos, haga frío o calor o mucho frío, nos da igual. ¿Qué tal se porta la moto en terreno tipo nieve, tipo todo esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues el problema es que haya hielo. Si no hay hielo, a la moto le da igual que haya un palmo de nieve, funciona perfectamente. ¿Alguna anécdota que te haya pasado con esta moto en algún...? Bueno, dinos algo, a ver. Con esta moto en concreto no, pero con otra me la puse de gorro. O sea, es difícil volcar con ella, pero hay veces que vuelcan. ¿A qué velocidad de crucero puedes alcanzar con esta moto habitualmente? Velocidad punta en carretera, 80. Velocidad buena para viajar y hacer muchos kilómetros, 70. Y en el campo, pues 60, 70, muy bien. Oye, es difícil llevar una moto con sidecar, porque tiene una trazada diferente, ¿no? Es muy sencillo. Sí, lo habitual en las motos con sidecar, el problema es que el sidecar lo vas arrastrando con la moto. En cambio, esta moto, al llevar tracción en la rueda del sidecar, la moto va como si fuera un quad. Lo único que hay que mover el manillar para que gire, pero no tienes ningún problema para el manejo. Y vemos que tiene una horquilla hidráulica estupenda, unos tambores también, que esto tiene que frenar.
frena. Bueno, Digo yo, no frena esta moto porque... Frena, lleva freno hidráulico a la rueda del sidecar y a la trasera de la moto. Y el freno delantero pues es como el habitual de zapatas. No frena mucho, pero frena. Pues arrancar, ¿qué tal arranca? ¿Bien? Arrancan a la primera. O sea, es sin ningún problema. Haga frío o calor, el arranque es muy bueno, muy bueno. Oye, ese gorro que lleva encima del depósito, que ahora lo grabaremos, ¿qué es? ¿Parece un casco? Bueno, sí, todo el mundo le llama el casco, pero en realidad es el filtro del aire. Porque estas motos se utilizaron en el Africa Corps. Y para que no hubiera problemas, les pusieron ahí un casco que dentro va el filtro del aire, con lo cual el piloto tenía obligación todos los días de limpiar el filtro. Entonces es un acceso muy fácil, muy cómodo y lleva aparte un filtro sobredimensionado. Oye, si te ocurre alguna vez alguna avería, ¿cómo encontráis el tema de recambios? ¿Es fácil encontrar? ¿Hay que ir a Alemania? ¿O cómo va esto? Bueno, hay que ir a Alemania o a la República Checa o a Hungría, es igual, pero hay repuesto para todo. Hablando de estos países, de estas motos, claro, finalizada la Segunda Guerra Mundial, ahí por el frente del este de Rusia quedarían muchísimas, ¿no? Abandonadas y demás. Bueno, quedaron, pero claro, la mayor parte destrozadas. Y aparte se han estado utilizando durante muchos años, con lo cual todo el material que ha venido del este está en muy mal estado. Las más cotizadas son las españolas porque no han sufrido una guerra. Han estado en los cuarteles con un uso pues muy reducido. Pues Benito, muchísimas gracias por tus explicaciones y luego te veremos dar una vuelta con la moto, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, y desde Clásicas Zaragoza os deseamos una ¡Feliz Navidad!